Bueno, buenos días. Este, vamos a empezar con este encuentro de la tutoría. Ya en breve estamos ahí con algunos problemas técnicos, ya en breve se suma mi compañera, la profe Victoria. Eh, bueno, hemos considerado que necesitaban quizás una instancia de tutoría para elaboración si tenían algunas dudas en relación al trabajo práctico número 4, que entiendo lo deben estar elaborando. Tiene fecha de entrega hasta el domingo. Y bueno, queríamos especialmente trabajar con esas dudas. Hemos traído por un lado, eh, en el aula virtual hay un video sobre las normas de citación, las normas APA. Hay una nueva versión que es la versión 07. eh, Así que bueno, vamos a colgar unos documentos en el aula virtual, unos gráficos que son un poco más didácticos, un poco más entretenidos para ver. Ahora los vamos a proyectar para que queden como claras las normas de citación. Bueno, eh, bueno, como ustedes saben, la construcción de antecedentes, la construcción de marcos teóricos se refiere, digamos, a ir viendo qué otros autores o autoras trabajan con el tema que ustedes deciden investigar. Como saben, ustedes han podido ver que hay como una especie, un hilo conductor, digamos, entre todas las unidades que vienen sucediendo y ustedes, como han visto desde la unidad 1, saben que ya, digamos, el conocimiento científico es algo que se va, bueno, construyendo y se va dialogando con otros autores o autoras que ya han trabajado sobre la temática o temáticas similares de las que ustedes han elegido. Generalmente no es que se descubre un tema, sino que en las ciencias sociales, por lo general, ya hay cosas que han sido trabajadas por otros autores o autoras. Y las normas de citación también tienen que ver con eso, digamos, con una forma de respetar, digamos, el trabajo de otros en ese sentido. Y además también tienen este objetivo de evitar el plagio, ¿sí? O sea, tomar sin, sin estas normas el conocimiento de otro configura lo que es el plagio. Eh, bueno, no sé si tienen alguna duda hasta acá. La idea nuestra es que pasemos algunas placas solamente para refrescar el video que hemos subido en la unidad número 4 sobre las normas de citación por un lado, y por otro lado también hay una clase ahí del profesor Gabriel Pereira bueno, que un poco aporta estas herramientas como para que ustedes puedan ver cómo se construyen esos antecedentes, ¿sí? O sea, cómo se trae, digamos, la palabra y la construcción de otros autores, cómo se dialoga con eso, cómo se interpela, cómo se critica y cómo se propone, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con eso. ¿Tienen alguna duda hasta acá? No, profe. No, por ahora no. Hola, buen día. ¿Cómo están? Buen día, buen día. Buen día. ¿Ya están trabajando? ¿Ya están haciendo algo del trabajo 4? Para capaz que es muy difícil trabajar si no traen como dudas, ¿no? O capaz que no, todavía no lo están haciendo, por eso no tienen dudas. Pero por ahí capaz que podemos Mira, ver también yo esta. todavía no Ah, empecé porque casualmente tenía una duda que recién habló la profesora Belén sobre la construcción de la parte donde dice que tenemos que explicar por qué es importante nuestra investigación. Pero ahí la profe dijo que está la clase del profesor Pereira donde explica eso. Bueno, esa ya la voy a ver bien a la clase detenidamente para comenzar a hacerlo y fundamentar. sí, ahí van a ver que generalmente en
en este ejercicio de construir los antecedentes, de elaborar los antecedentes, esa es una de las cosas que se tiene que justificar, ¿sí? La importancia, la relevancia, la originalidad de nuestra investigación, ¿sí? Y en ese ejercicio, bueno, eh, también se dialoga con otros autores que ya hayan trabajado esa temática o una temática similar, ¿sí? Entonces ahí van a ver que él trae este ejercicio de hacer estos verbos de aprender, criticar, proponer, ¿sí? Una va aprendiendo en esta construcción, ¿sí? De otros autores, va criticando y también va proponiendo en base digamos, a ese camino que se hace. Bueno, yo estoy buscando unas placas, ahí ya comparto pantalla. El tema de buscar antecedentes y los autores que hablen sobre el tema que nosotros queremos trabajar, eso directamente lo buscamos en internet, ¿verdad? Por nuestra cuenta. Sí, puede ser. Nosotros, de acuerdo a la temática, la gran temática que hemos relacionado, hemos enviado por el grupo un par de artículos. Pueden utilizar esos o en base a eso buscar otros autores. Por ahí lo que pueden hacer si quieren seguir buscando autores es ir les toca ver un artículo, ir a lo que es la bibliografía del artículo y eso les puede llevar a otros artículos que puedan ir citando. Entonces, pero bueno, eso, o sea, o lo buscan en internet, traten de que sean artículos científicos, ¿sí? Eh, para eso, pues recuerden que están los buscadores, está el repositorio, el repositorio CONICET, también pueden buscar en academia, pueden buscar en el Google académico. Después hay otra página que se llama El Cielo, donde también hay muchos artículos académicos. Pero bueno, eso, para construir el marco teórico, procuren que sean artículos científicos. Y por ahí lo que ha surgido en la clase anterior era esto de la utilización de ciertos informes o cierta información sistematizada de organismos públicos, de la sociedad civil, de organismos internacionales. Hay que ver cómo utilizan ese tipo de informes, si lo van a utilizar, si lo que van a hacer es, por ejemplo, analizar, o sea, lo utilizan de insumo para su investigación o lo van a utilizar para el marco teórico, para los para el estado del arte o antecedentes. Eso eso lo tienen que ir evaluando. Pero bueno, traten de que sean artículos científicos y que, bueno, busquen si quieren utilizan los que ya les hemos facilitado y si no buscan en los buscadores que les sugerimos que ahí hay artículos científicos. Sí, acá en el mensaje voy a volver a poner el link del buscador del repositorio de CONICET, que ahí ustedes buscan por temática, pueden buscar por temática. Se busca por autor o por temática, pero capaz que por temática es la búsqueda más rápida. Después, no sé si otro link también ahí de búsqueda de, de, de autores, autoras, de temáticas, ya vamos a pasar. No sé, con los documentos que le hemos mandado, que Victoria dijo que están en el aula virtual, ¿sí? Que hemos puesto 1 o 2 documentos por temática, bueno, con eso se puede, digamos, trabajar. Lo que sí, bueno, el trabajo práctico es como que menciona 5 autores. Sí pueden usar Google, ¿sí? Siempre es necesario tener un filtro más, porque Google es tan enorme, ¿sí? Que por ahí quizás alguna recomendación, sugerencia de autores también está bien. Si nos sí, por ahí fíjense también
nosotros, por ejemplo, en la temática bueno, de acceso a la justicia hemos puesto, creo que 2 o 3 documentos, ¿sí? Fíjense en qué autores o autoras tienen y busquen más cosas de esos autores o de autores relacionados, ¿sí? O sea, hagan como un filtro en la búsqueda porque si no Google es muy enorme y si ustedes ponen acceso a la justicia les va a mandar como 1.000.000 de cosas, ¿sí? Sin ningún tipo de filtro. Y desde informes hasta publicaciones de algún organismo del Estado, pasando, y después, no sé, algunos autores y autoras, qué sé yo. Entonces pongan como algún filtro en donde ustedes puedan, más o menos, que puede ser también con el recorte que ustedes hayan hecho, eh, no sé, por ejemplo, acceso a la justicia al colectivo LGTBI, no sé, algo así. Pongan algún filtro si es que buscan en Google, porque es como muy enorme y hay que saber buscar y hay que saber lo que se quiere, digamos, y con qué autores más o menos trabajar, ¿sí? Ahí los links que les mandamos tienen que ver bueno, con algunos repositorios donde se ponen cuestiones, documentos académicos, papers, ¿sí? Y bueno, y ahí también pueden buscarlos por autores o por temática. ¿Están viendo la pantalla o yo no entiendo muy bien si se ve la pantalla? Bien. Sí. Ahí, miren, el último, el que es scholar.google, ese es Google académico. Por ahí si ustedes lo buscan en la barra de Google, aparece, hay veces que no, entonces pongan en el buscador Google académico y nos manda ahí o copian el link y van a buscar. Bueno, estas cuestiones con las que vamos a empezar son muy generales, ¿sí? Que tienen que ver, como ustedes verán, que generalmente le pedimos nosotros que pongan Arial o el tipo de letra en 12, el interlineado, estas cuestiones son como más generales, las que están al principio. Queríamos por ahí decirles, bueno, lo que tiene que ver con los márgenes y la alineación, son cuestiones como muy generales. En realidad no estamos como pidiendo específicamente estas cosas en los trabajos prácticos. Como verán, siempre pedimos solamente tipo de letra, interlineado. Pero ahí vamos a ver a dónde están las cuestiones ya específicamente relacionadas a cómo citar, ¿sí? Este formato, APA, es como el más usado en las ciencias sociales, ¿sí? Y van saliendo como diferentes versiones a medida que transcurre el tiempo. La última versión es la 7, y ahí también ya le vamos a compartir un documento específico con la última versión, ¿sí? Que sirve son normas para cómo se cita, ¿sí? Entonces van a ver que hay una forma de citar, ¿sí? Entonces acá da el ejemplo de cada forma, ¿sí? Está la cita directa y por otro lado está la cita indirecta, ¿sí? La cita directa es de menos de 40 palabras, ¿sí? O sea, cuando ustedes lo que van a tomar de ese autor tiene menos de 40 palabras, utilizan este formato que está en este primer momento, ¿sí? Y ahí les brinda el ejemplo, ¿sí? Ustedes ponen el autor, entre paréntesis el año y después las comillas y pueden poner ahí el párrafo, ¿sí? Bueno, acá lo divide bien en centradas en el autor y centradas en la idea. Eh, Hay veces que se quiere especificar bien el autor, entonces lo ponen al principio, pero hay veces que en realidad lo que buscan es poner más énfasis en la idea, lo que dice el autor, y se lo pone al último al autor, ¿sí? Esa es la cita directa, de menos de 40 palabras. Cuando es más de 40 palabras, si ustedes quieren tomar, digamos, todo lo que dice un autor, todo lo que dice, digamos, en más de 40 palabras, lo que se hace es cambiar ese formato, ¿sí? De cómo se escribe. Generalmente se utiliza más un margen, ¿sí? Superior, ¿sí? Hay una diferencia ahí en el margen, ¿sí? Y generalmente también se reduce un poco el tamaño de la letra y al último se pone, digamos, la página, el párrafo,
si es que el autor se lo puso en la introducción, ¿sí? Y si no se lo puso acá en la introducción, se lo pone al último, ¿sí? Bueno, ustedes estas placas las vamos a dejar para que ustedes vayan viendo y también le vamos a compartir ya un manual entero que también viene bien dibujado y bien explicado, ¿sí? Y la cita indirecta es la que, bueno, la que no hacemos como la transcripción o no usamos como las palabras del autor o lo que se dice parafraseamos, digamos, ¿sí? Entonces, cuando acá da el ejemplo de que es lo mismo, si se quiere poner énfasis como en el autor o en la idea, ¿sí? Bueno, estas plaquitas están buenas para tenerlas a mano porque trae todas estas referencias, ¿sí? Cuando no hay autor, bueno, cuando no hay fecha, cuando son uno o dos más autores, como diferentes cosas. Porque ustedes se van a dar por ahí que quizás encuentran algo que lo dicen varios autores, entonces, bueno, ¿cómo se cita cuando una idea, cuando un concepto lo trabajan varios autores, ¿sí? Entonces, ahí le va dando como varios ejemplos. Por un lado está las citas, estos son citas que se hacen en el texto, y por otro lado están las referencias bibliográficas, que es lo que ustedes ponen al último, ¿sí? Ahí van a ver que en el trabajo práctico también se les ha pedido que pongan referencias bibliográficas, o sea, por un lado en cómo se cita en el texto, y por otro lado cómo eso se referencia en la bibliografía, que generalmente es al último, ¿sí? Entonces, acá en estas placas van a ver cómo se referencia no solo bibliografía, que es lo que comúnmente referenciamos, ¿sí? Sino también medios impresos, medios digitales y medios audiovisuales, ¿sí? Entonces, esto les va a ayudar, digamos, a ver cómo se referencia todas estas cuestiones. Lo que yo quería mostrarles es una referencia común de bibliografía. A ver, este es el documento que le vamos a subir, que es como un manual que tiene todo, ¿sí? Entonces, este también tiene la cita textual, el parafraseo, ¿sí? Y vamos a ver lo que son las referencias bibliográficas. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Bueno, No, profe, yo la No, única duda que tenía sí, sí. era acerca de si buscaba de internet o no, porque lo que yo encontraba era muy generalizado y nunca de autores o de científicos acerca del tema que hablaban, por ejemplo. Era eso nada más. Perdón, ¿cuál es la duda? ¿Vos no encontrabas qué cosa? No tenía de dónde sacar Ah, eso, de los claro, científicos, o de claro, dónde claro. sacarlos para citar. Bien. Ustedes pueden hacer esa búsqueda general en Google, que pueden buscar por autor, por tema, pero bueno, ustedes saben que Google es enorme, ¿sí? Entonces, por ahí quizás algunos filtros no Yo sé, lo que había encontrado, pero no iba con el tema, era un artículo del diario de página 12, pero no era de alguien específicamente científico que haya hecho una investigación. claro. Ustedes si quieren citar, o sea, todo se puede citar, ¿sí? Ustedes no queremos, digamos, como profundizar demasiado porque en realidad lo que pide el trabajo práctico son autores, ¿sí? Pero en la construcción de antecedentes ustedes pueden citar a medios periodísticos, no sé, videos, se puede citar todo, digamos, ¿sí? Incluso se pueden citar lo que se llama comunicaciones personales, o sea, lo que yo de alguna forma me enteré que es de tal forma y me lo dijo alguna persona, ¿sí? Pero lo que vamos a ver acá específicamente, porque por ahí es lo que más, digamos, caracteriza a la construcción de antecedentes en el ámbito científico, por así decirlo, queremos como darle más importancia a eso en esta instancia, a los fines del trabajo práctico número 3, va a ser cómo citar autores, ¿sí? Pero se puede usar y se puede citar muchas cosas, ¿sí? Ustedes ahí van a ver en estos manuales de citación que se citan muchas cosas, ¿sí?
Incluso hay muchas veces que cuando llevamos un trabajo de investigación no encontramos autores, ¿sí? Porque tiene que ver con un área en la que no hay muchos autores, entonces se citan como documentos más históricos, como más de archivo, más que tienen que ver con esa línea, digamos. Pero ahora lo que puntualmente vamos a ver es la cuestión de autores, ¿sí? Entonces, no, por eso hemos hecho acá esta tutoría, como para que también ustedes puedan traer y decir, bueno, yo no sé cómo buscar, y es lógico, ¿sí? Entonces, acá, a medida que vayamos viendo cómo citar, podemos ir viendo cómo se busca, ¿sí? Sí, yo lo que le voy a agregar es que, a ver, con los temas que han elegido no van a tener estas dificultades de no encontrar autores, ¿sí? El tema por ahí es cómo nos están buscando, porque justamente nosotros hemos planteado temas que son relativamente que son amenos, que se encuentran autores, que están muy trabajados desde muchas perspectivas del derecho, que están trabajados desde muchos grupos sociales. Entonces, quizás la dificultad con temas como este, donde sí hay facilidad de bibliografía, es esto, cómo lo están buscando. Entonces, lo recomendable es van a encontrarlo en Google, en Internet, ¿verdad? Pero hay que saber buscar, porque no todo porque como dicen ustedes, no han encontrado. Bueno, no todo sirve para hacer más que nada los antecedentes. Aparte porque esta parte en especial, que es antecedentes y construcción de marco teórico, se discute mucho, o sea, lo que se construye es como esto, ¿qué viene diciendo el ámbito académico científico de determinado tema, ¿sí? Entonces, para los antecedentes, esto, van a tener que buscar autores ciencistas sociales que hablen sobre el tema, más o sea, en la parte de antecedentes. Y, después, en la parte de lo que es la construcción del problema, sí se tiende, o sea, se utilizan lo que son los cientistas, lo que dicen los cientistas sociales, y por ahí para la formulación del problema voy a utilizar de otro tipo de fuentes que no necesariamente sean artículos científicos. Y ahí voy a empezar a citar otro tipo de documentos. Pero bueno, o sea, de acuerdo a esto, a los temas que tienen, van a poder ir a los buscadores y es casi seguro que van a encontrar artículos que hablen sobre el tema, que sean escritos por académicos del ámbito, no sé, del ámbito de la sociología, del ámbito del derecho, específicamente, acuérdense que estudié investigación jurídica, van a encontrar. Entonces, bueno, les sugerimos esto, que vayan a los buscadores, particularmente si quieren encontrar más autores de lo que es Argentina. El recomendable va a ser el repositorio digital de CONICET. Después, si quieren más generales, van a ir a Cielo, Academia, Google Escolar, Google Académico, perdón. Pero bueno, eso, o sea, de estos temas sí van a encontrar eso. Revisen la forma en que están buscando. Sí, también vuelvan a la bibliografía. Juni también trae algunos tips así de cómo buscar y de cómo construir los antecedentes. Vuelvan a las clases también, no sé si es que han visto las clases de la unidad 4, creo que la mayoría han sido grabadas, las hemos dejado ahí en el aula virtual, porque sí hemos identificado, si hay diferencia cuando hemos buscado los trabajos prácticos número 3, sí hemos identificado que hay esas fallas que tienen que ver con no revisar bien la bibliografía, sí, y no eso. Así que acá estas instancias son para que ustedes se saquen las dudas, pero reforzamos lo que está de fondo, que es la bibliografía y las clases como más teóricas, si se quiere, ¿sí? Así que eso también les recomendamos. Bueno, las referencias bibliográficas, que también el trabajo práctico lo que dice es hacer esta construcción de antecedentes y además poner las referencias bibliográficas abajo. Bueno, eso también tiene una forma de ponerlas, ¿sí? O sea, también tiene una forma de referenciarlas, ¿sí? Ustedes han visto que en los trabajos siempre está el trabajo y al último están las referencias
bibliográfica, o sea, todo lo que se usó para ese trabajo, ¿sí? Y en este caso particular nos vamos a centrar, digamos, en cómo se ponen los autores, ¿sí? Entonces acá, esto también les vamos a subir, y ahí ustedes ven que se pone el apellido, la sigla del nombre. En este caso hay varios autores, entonces ahí están los apellidos, ¿sí? Cuando son varios, es así, separado con una coma, el nombre lleva la sigla nomás, el I y el año y después el nombre de lo que se cita, ¿sí? Y acá, bueno, también puso el DOI, digamos, el link, ¿sí? Pero no siempre es así, digamos, cuando no hay, no se lo pone. Por ejemplo, en este que dice Casaní, ¿sí? Ahí van a ver que está el apellido, la sigla del nombre, el año y está el título, ¿sí? Y la editorial. Hasta ahí nomás se pone, esta vendría a ser como la regla, ¿sí? O sea, el apellido, el año, el título y la editorial. ¿Sí? Generalmente se usa lo que se llama sangría francesa, no sé si ustedes la han podido identificar en el Word a dónde está, pero bueno, esta es como la forma en general de cómo se cita, o sea, cómo se referencia, se construyen las referencias bibliográficas al final. No sé, Vicky, si querés agregar algo ahí. Creo que hay un mensaje. No, así como sugerencia, o sea, tómense el tiempo necesario para hacerlo, porque cuando uno va a hacerlo, o sea, lleva tiempo la citación, lleva tiempo la conclusión de la referencia bibliográfica, así que traten de hacerlo con tiempo, para entenderlo. De última, por ahí si hay errores en cómo se hecho y demás, lo va viendo, pero traten de tomarse el tiempo, porque parece la sensación de que es fácil, pero no, o sea, requiere dedicarle tiempo, básicamente. Ahí levantaron la mano, no sé. ¿Quiere decir? Hola. Daniel. Sí. Sí, buenos días. Le quería preguntar con respecto a algunas cosas que me quedaron claras del trabajo 3, si podemos utilizar el medio del foro como para poder replantear las preguntas que no estaban claras o precisas, para poder seguir avanzando, porque el trabajo 3 es como troncal en esta cuestión de seguir, digamos, no, Sí. menos lo veo medio así. Si yo me estuve Sí. empapando en algunas cuestiones, le estoy llevando mucho el apunte a lo que usted me marca puntualmente. Entonces, en ese sentido, básicamente era preguntarle si le podemos reenviar algunas preguntas del trabajo 3, reformuladas, para ver si usted me dice si va por ese camino, porque es como medio puntual eso, tener bien claro eso para seguir desarrollando el tema. Sí, el trabajo práctico número 3 es estructural. De todas formas, sí vamos a tener instancias en donde vamos a seguir trabajando esas cuestiones, sobre todo previas al segundo, digamos, al segundo parcial, digamos, que ya sería como la entrega de todo junto. ¿Sí? Sí vamos a seguir teniendo instancia de eso. Nosotras pensamos que sí es necesario seguir haciendo ese ejercicio de la reformulación del problema, de las preguntas y de todo eso. Sí esperamos que ustedes, además de la participación en los foros o en tutorías, vuelvan a la bibliografía y vuelvan, digamos, pensamos que la bibliografía, especialmente el manual de Juni, es como muy práctico en ese sentido, digamos, en establecer. Y también, pero sí nos ha preocupado que en muchos trabajos, si bien casi todos han hecho el ejercicio se nota que han hecho el ejercicio de hacer preguntas y de la búsqueda del problema, sí hemos identificado que cuesta mucho como traducir lo que es un problema de la realidad a un problema de investigación, ¿sí? Sí, ustedes siéntanse cómodos y cómodas en mandarnos las dudas que tengan. Está bueno que sean por esta instancia, así no tenemos un montón de instancias en donde eso suceda, porque también en algún punto no damos abasto, todos, digamos. Hemos ido respondiendo como hemos podido los mensajes en el aula virtual,
y haciendo las devoluciones y todo lo demás, podemos habilitar un foro, quizás podemos habilitar un foro puntualmente en esta pestaña de este grupo, para que ustedes vayan teniendo ahí las dudas, pero no les garantizamos que vamos a responder constantemente en ese foro, porque tenemos esta instancia. Entonces lo que podemos hacer es habilitar un foro, ustedes ponen las dudas y las consultas por ahí y las trabajamos en esta instancia, ¿sí? Porque pensamos que de esa forma es un poco más rica y porque nosotros también queremos centralizar algunas cuestiones, algunas instancias, porque si no, desbordamos todo, ¿sí? Entonces, Bien, profe. podemos llegar Ahora poner con eso. el tema. Sí, yo estuve investigando un poco lo que fue, o sea, cómo viene dándose este, este conocimiento que se da sobre lo que es la violencia en las mujeres y, bueno, en los grupos vulnerables en sí mismos. Y escabulléndome en Google, no encontré mucho material con respecto a lo que las cortes va decidiendo. Y sí, encontré por ahí revistas así como, pero en términos generales, hablando de esta cuestión estructural. Por ahí sí, sí, bueno, ahora está bueno esto, lo que subieron del material de las normas APA, para poder como navegar un poco más en el Sí. tema. Bueno, ahora les queda hacer este ejercicio de buscar en estos buscadores que le hemos pasado, ¿sí? Ahí van a buscar por tema, capaz que pueden empezar buscando el tema general, por ejemplo, acceso a la justicia, capaz que pueden buscar acceso a la justicia y mujeres, ¿sí? Y ustedes ahí les van a ir tirando autores, vayan como tomando nota de todo eso, o sea, fíjense de utilizar un Word o un Excel y vayan haciendo como un relevamiento de autores, porque eso les va a servir ya para el otro trabajo, para el segundo, ¿sí? Entonces vayan como tomando nota de todo eso porque les va a servir. Nosotras queremos en esta instancia también que ustedes aprendan a buscar, ¿sí? Entonces capaz que después en otra instancia podemos volver a sugerir autores, pero con los que la bibliografía que le hemos subido pensamos que ya es suficiente. Incluso hay un ejercicio que se hace, por ejemplo, ¿no? Nosotros en acceso a la justicia y mujeres le hemos subido en una bibliografía que tiene que ver puntualmente con el acceso a la justicia y mujeres, y otra que es un poco más relacionada a feminismos jurídicos y otra cosa. Después también hemos subido sobre pluralismo, ¿sí? Pluralismo jurídico y derechos humanos, creo que hemos subido uno o dos, no recuerdo, pero un ejercicio que ustedes pueden hacer es también fijarse esos autores, qué bibliografía usan, ¿sí? Y Sí, 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 fijarse si es que se leí relaciona con su tema. completamente. Sí, sí, Entonces, sí, sí. eso también es una buena práctica, digamos, porque uno también empieza como una búsqueda que a veces es agotadora y no sabe cómo se termina, pero bueno, eso puede ayudar en esta instancia, ¿sí? Si bien quizás sea mucho mencionar psicoautores, no sé, digamos, no sé, tampoco se mareen mucho en buscar tantísima información, ¿sí? Busquen en estos autores que se conectan entre sí en la temática que ustedes elijan, ¿sí? Porque nosotros lo que vamos a ver va a ser eso, cómo citan y cómo en esa construcción ustedes de alguna forma ponen sobre la mesa qué es relevante, cuán relevante es lo que ustedes van a hacer, ¿sí? Bueno, eso. Ahí para Gracias, profe. responderte, Daniel, respecto a esto que dices vos, no hay trabajos que hablen sobre cómo decide la Corte en casos estructurales de violencia, así sería. Claro, lo que por lo pronto que leí en algunas fuentes o lo que serían las revistas que hay, que están expuestas en Google, lo que sí, básicamente lo que exponen son los medios que se han generado, digamos, desde el Estado para refugiar a las personas que han sufrido violencia. Y bueno, dentro de esa práctica, a la misma vez como que hay vacíos y también seguramente la crítica a este lugar, cómo podría funcionar esos programas. Generalmente es como los demás programas, llámese alimentar o bueno, en este el caso de las mujeres, es la parte del refugio, digamos, que les permite a las personas que están bajo esta situación tener recursos como para sobrellevar
la vida cotidiana que tienen, básicamente eso. Pero en ese sentido, estructuralmente, sí es como usted lo plantea, digamos, es como que a grandes rasgos no hay mucha información con respecto a cómo se ha creado o generado ese tipo de programas. Claro, por un lado, perdón, Vicky, es la información en sí misma y por otro lado son los autores que hablan de ese fenómeno desde una perspectiva o desde un enfoque o desde un lugar jurídico, científico, ¿sí? O sea, ustedes en la construcción antecedente, o sea, lo que nosotros lo que se va a buscar acá en este trabajo práctico, ustedes como citan a autores que hablen sobre ese fenómeno, que puede ser el acceso, los obstáculos del acceso a la justicia de mujeres, puede ser, en el caso que vos pones como ejemplo, ¿no? Puede ser cómo resuelven las cortes los casos de situación de violencia de género, desde todas estas perspectivas que venimos hablando, ¿no? Cómo, pero digamos, ahí este ejercicio de trabajar con autores y no no con datos de la realidad, por así decirlo, no con informes, también les va a servir para ir profundizando en el problema de investigación. ¿Sí? O sea, porque cuando ustedes mencionan el problema, y creo que y casi todos lo han hecho, casi todos han formulado muy bien el problema. Se han dicho, bueno, acá sucede que no hay acceso, porque hay una situación, la situación de violencia se recrudece y bueno, las mujeres buscan, digamos, respuestas en la justicia, pero esa justicia de alguna forma está como tiene una marcada línea punitivista y no sabemos cómo finalmente esas situaciones de violencia pueden ser erradicadas desde ese enfoque, desde ese lugar. ¿Sí? Entonces, queremos saber desde esta perspectiva, digamos, de bla, 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 de acceso a la justicia, cómo responde la justicia y cómo eso, y el impacto que tiene, bueno, etcétera. ¿Sí? Generalmente todos han formulado como bien el problema, pero por ahí ha pasado que no se ha podido como traspolar o traducir como un problema de investigación. ¿Sí? Este ejercicio por ahí de trabajar con autores, ¿sí? Digamos, con teorías, con enfoques, que trabajen sobre esa temática. Por ejemplo, bueno, hacer un poco, también va a ayudar a este ejercicio de identificar mejor el problema, la pregunta, los objetivos, ¿sí? Siempre generalmente es un ida y vuelta que se hace. Entonces, Claro, profesor. Sí, perdón, ¿no? Sí, yo desde mi lugar era eso justamente porque la pregunta de investigación era como muy vaga en ese sentido. Había mezclado como tres cuestiones que hacen al elemento de cómo los jueces, o cómo sería más que nada, qué elementos toman ellos en cuenta para determinar cierta cuestión. Y ahí está mi error, digamos, la pregunta general de eso, porque por ahí puse la organización, la gestión, en mi caso puntual, y el funcionamiento judicial. Entonces era como muy vago, muy general la pregunta, y más que nada por ahí es justamente el planteo de decirle lo del foro para ver si vamos bien por ahí. ¿Me entiendes? claro. Vicky, Sí, mira, ahí primero que nada, si tu pregunta va encaminada a ver casos estructurales, deberías ver el concepto de casos estructurales, porque si después vas a mirar cuestiones de violencia, no desconozco si han sido planteados, o sea, si la Corte, que tampoco sé si es la Corte Suprema de la Nación, si son las Cortes provinciales, han resuelto casos planteados como estructurales en casos de violencia de género. O sea, debería revisar esto, ¿qué es un caso estructural? Si hay casos estructurales, si se han presentado casos estructurales para que tal o cual corte, eso lo decidirás vos, Corte Suprema o cortes provinciales, han decidido sobre esto. Bueno, eso lo tendrás que revisar en términos de esto, en términos de problema y pregunta. Por otro lado, vos estabas señalando que en Internet encontrabas cuestiones vinculadas a programas, refugios y demás. Esas son políticas públicas implementadas. Por lo general, estas políticas públicas no han sido definidas por el poder. A ver, en los casos estructurales, por ahí lo que hace la Corte es mandar, o sea,
dirigirse al Ejecutivo y decirle, usted tiene que ver tal y tal cosa y tiene que accionar en tal y cual dirección porque si no afecta tales y cuales derechos. Lo que está... y puede el Ejecutivo implementar políticas públicas, ¿sí? Por ahí esas políticas públicas no están relacionadas con decisiones de la Corte en casos estructurales, sino que tienen que ver con el accionar del gobierno en ese momento, ¿sí? Y esas políticas públicas son implementadas por otras cuestiones que tienen que ver con las direcciones, con la presión que han ejercido determinados grupos, con las respuestas que puede dar el gobierno a cierto flagelo como el de la violencia de género, pero no necesariamente las políticas públicas vienen porque el Poder Judicial le dice al Poder Ejecutivo qué hacer. Entonces hay que ver, primero, en términos de problema y pregunta, deberías indagar esto, qué son los casos estructurales, si hay casos estructurales en el cual alguna corte, vos decidirás, provincia o nación, ha decidido, y después ver esto, si vas a ver casos estructurales o si vas a ver políticas públicas, porque no hay una relación de causa-consecuencia entre políticas públicas y decisiones de las cortes, ¿sí? Entonces, por ahí capaz que por ahí está la confusión, ¿sí? Bien, bien, profe. Ahí sí entendí. Ahora sí, bien, bien puntualmente. Muchas gracias porque ahí entendí bien a lo que por dónde voy. Sí, y recuerden que también veníamos trabajando mucho sobre, que Vicky ahí lo dijo muy bien, sobre estos recortes que se hacen. Si bien ustedes por ahí en la descripción del problema pueden hablar de un fenómeno, pero es necesario que se vaya recortando, ¿sí? Porque esto, en la construcción de antecedentes, así no se dispersan en la construcción de antecedentes. O sea, si ustedes en su trabajo han dicho, bueno, el recorte va a ser los casos estructurales que resuelve la Corte sobre violencia de género de tal fecha a tal fecha en tal lugar, ¿sí? Ese recorte específico, eso les va a servir para hacer esa construcción de antecedentes si ustedes no se dispersan, ¿sí? Si ustedes no se van a buscar sobre las políticas públicas que no tienen nada que ver con las decisiones judiciales, sobre la capacitación y educación, sobre violencia, que tampoco tiene nada que ver con lo que decide la Corte, ¿sí? Entonces, ustedes establecer esos recortes siempre van a ser necesarios, no importa que sean muy específicos, no importa que sea algo que ustedes quizás lo van ensayando, ¿sí? Capaz que lo van ensayando y después se quedan con otra cosa, pero ese ejercicio va a ser necesario también para delimitar un poco el campo o los conceptos que ustedes van a buscar, ¿sí? Entonces, eso también es necesario. Ahí levantó la mano Virginia, ¿sí? Profe, respecto a la información que tenemos que poner, porque cuando ustedes pusieron ahí cómo hay que hacerlo, dice una carilla. ¿Va a entrar todo ahí? O sea, tenemos que ser muy claros y concisos. Claro, por ejemplo, ustedes pueden decir, bueno, en el presente trabajo se trabaja sobre acceso a la justicia, el colectivo LGTBI, o bueno, a ver, para poner otro ejemplo, el otro era alimentación, contextos rurales y acceso a la alimentación. Contextos rurales, bueno, el trabajo va a estar delimitado a los colectivos rurales del sur de Tucumán y cómo acceden, digamos, a la alimentación, por ejemplo. Bueno, he identificado que los autores que hablan sobre derecho a la alimentación son, bueno, no sé, Pautaz y Carrasco. En ese sentido, el derecho a la alimentación es entendido como tal y tal y tal cosa, ¿sí? Pero para, digamos, otro autor es entendido de tal manera, especialmente cuando se refiere a contextos rurales. Y después pueden mencionar, bueno, por ejemplo, alguien que trabaje específicamente sobre ruralidad, ¿sí? Y entonces, bueno, los colectivos campesinos, rurales, se refieren a tal y tal cosa, y entonces ahí ustedes hacen una conclusión sobre ustedes qué es lo que van a tomar de cada uno, qué es lo que van a criticar y qué es lo que van a proponer. Esto es un ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo, no hace falta que desarrollen en profundidad lo que dice cada autor o la información que trae, ¿sí? Es un ejercicio más conceptual, si se quiere, ¿sí? Entonces, eso puede entrar en una carilla, no hace falta que profundicen, ¿sí? No les pedimos una gran construcción sobre qué es lo que dice cada autor que me ha gustado, con lo que quiero
dialogar o discutir o descartar o profundizar, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, ya vamos a ver cuando hacemos la próxima tutoría. Seguramente la próxima tutoría va a ser sobre devoluciones sobre esto, así que vamos a ver si la hacemos ya después de, bueno, de clasificar o después de los trabajos ya que se han rehechos, ya vamos a ver cómo lo hacemos, porque también estamos como un poco atrasados con las consignas del trabajo práctico que sigue y después del otro, digamos, del que vendría a ser el segundo parcial, que ya sería como todo de alguna forma integrado, así que quizás vayamos haciendo un poco más seguida las tutorías, bueno, vamos viendo, ¿sí? Porque también va a ser a demanda de ustedes, a pedido de ustedes. Vamos a habilitar ese foro, ¿sí? Pero va a ser para trabajar ya cuestiones muy puntuales en estos espacios, ¿sí? Para que no se nos pierda, porque ustedes capaz que les va pasando que se van encontrando con cosas, con dudas, con incertidumbres, con procesos, con ejercicios, y que todos van a ser válidos ya para la segunda instancia, ¿sí? Así que vamos a ir viendo eso. Y otra cosa, o sea, traten de participar de estas instancias y sacarse sus dudas, porque bueno, como lo hemos dicho, nosotros hemos corregido el trabajo número 3 en función de que entendemos que esto es un proceso de aprendizaje, ¿sí? Pero bueno, la idea es que justamente si estamos dentro de un proceso de aprendizaje, para el segundo parcial lleguen con todas las herramientas para que podamos evaluarlo ya como un producto terminado. Entonces, utilicen estos espacios, sáquense las dudas y mirando el segundo parcial. Eso como sugerencia para que el segundo parcial va a tener su instancia de recuperación, pero bueno, o sea, va a ser definitorio a la hora de aprobar o no la materia, ¿sí? Así que este es el espacio, este es el proceso, aprovechenlo. Sí, vamos a subir estos documentos al grupo que tenemos, ¿sí? A la pestañita del grupo y vamos a poner ese foro. Así que bueno, nos estamos viendo en la próxima. Nos vemos. Bueno, muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Nos vemos. Hasta luego.